Venezuela el poder pasa por los cuarteles. Lo que no podemos es ver el problema de Venezuela desde una perspectiva ideológica. No podemos verlo desde el tema del narcotráfico, porque la mayor parte de la droga que entra a Estados Unidos, según la propia DEA, no es por el Caribe, sino por el Pacífico. Todo lo que se mueve en el entramado de las relaciones internacionales, que son hipócritas por naturaleza. Empecemos entonces, Venezuela, Estados Unidos, situación actual, cómo nos puede afectar más allá de los que estamos en la región, como hemos visto que ya se ven en los aletazos aquí, incluso en Europa. Lo importante para poder analizar cualquier tema geopolítico es tomar en consideración que los estados son seres vivos y que ante todo, como seres vivos, que necesitan materias primas, que necesitan rutas de acceso, siempre van a estar tomando en consideración la geografía y los recursos. Y el interés nacional se antepone para obtener los recursos que un Estado pueda estar necesitando. Entonces, pensar que en un mundo que está en transición, es un mundo post-europeo, es un mundo post-occidental, que los temas que se encuentran en el tablero del ajedrez mundial vienen dados por ideología, es un absurdo. No es un tema ni de izquierda ni de derecha, no es un tema de si el régimen es dictatorial, porque hay muchos países que tienen incluso monarquías hereditarias donde no se dice nada. No es un tema de derechos humanos, porque hay muchos países que violan constantemente los derechos humanos y a esos países no se les invade. No es que el país sea un lugar para el tránsito de drogas, como podría ser el caso de Haití. Es decir, todo lo que se mueve en el entramado de las relaciones internacionales, que son hipócritas por naturaleza, porque es el interés del Estado y no del mundo en sentido general, hay que verlo desde una perspectiva geopolítica. Venezuela, vista desde Estados Unidos, que desde la génesis de su surgimiento como imperio en el siglo XIX ya tenía una doctrina Monroe, no puede, desde la perspectiva geopolítica, el país que aplicó el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe y se quedó con Panamá para hacer el canal, hizo el canal en Panamá, aunque luego vinieron los arreglos con los acuerdos Torrijos-Carter, pero Panamá pertenecía a la Gran Colombia. Estados Unidos, que con la explosión del Maine en La Habana fue lo que provocó que se llevara a cabo la guerra hispanoamericana, donde Estados Unidos se instala en Guantánamo, pero aplica la enmienda Platt. Si te está gustando este contenido, recuerda darle like para que YouTube lo posicione mejor. Además de suscribirte si no lo has hecho, es totalmente gratis. Y compártelo para que llegue a otras personas. Ahora sí, sigue disfrutando de este contenido. Es decir, que todo lo que fuese a hacerse con cara al extranjero necesitaba aprobación de Washington, pero es que Cuba, ¿dónde está ubicado? Y Cuba pertenecía a un imperio en decadencia, que era el Imperio Español, pero del otro lado estaba Filipinas, que es el Pacífico. Más de 7.400 islas. Entonces está Puerto Rico, que yo siempre digo, señores, Benito Pérez Galdós representó a Puerto Rico en el Congreso de los Diputados aquí en España. Y Puerto Rico es como estar en las Canarias, como estar en Tenerife o en La Gomera o en Santa Cruz de las Palmas. Pero Puerto Rico cayó en lo que es el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe. Lo mismo pasó con Nicaragua, lo mismo pasó con República Dominicana y Haití, invasión en el 15, invasión en el 16, pero no es que Estados Unidos sea un país que tiene una visión que va a ser idealista, no.
Es la visión del interés de los Estados Unidos. Y si Venezuela, que está en el Caribe, aunque es un país inmenso, tiene las mayores reservas de petróleo del planeta. Venezuela tiene oro. Venezuela tiene de todo. Vamos a dejar, desde la perspectiva de ese Estados Unidos, que se expandió a costa de México más de un 58%. Vamos a dejar que en Venezuela, después de más de 25 años del chavismo, sean los chinos y sean los rusos los que determinen los recursos que están allí. Decía el gran geopolitólogo Rudolf Helen, al igual que también Friedrich Ratzel, hacían una acotación sobre la geopolítica, y es ver al Estado como un ser viviente. Trump está aplicando una doctrina contraria a lo que hacían los demócratas con Biden. No. Incluso aquí en Europa yo me sorprendo cuando hablan de que Trump está obligando a que la OTAN, los países tengan que elevar el porcentaje en el PIB de compra en armas. Pero eso no viene de Trump, eso viene de Obama. Porque los imperios no se inauguran cada 4 años. Entonces, lo de Venezuela hay que verlo en el marco de un mundo que no nos queremos dar cuenta, que ha cambiado, y que Trump lo que está haciendo es: vamos a repartirnos el mundo en esferas de influencia. Porque el mundo en el que estamos hoy no es el mundo que nació después de la Segunda Guerra Mundial, donde Rusia, Estados Unidos se repartieron el planeta. No, es que ahora hay actores que no estaban en esa ecuación, como China, como India, que es el país más habitado del mundo y el país que más está creciendo, pero tenemos países como Indonesia, tenemos países como Vietnam, tenemos países como Brasil, pero esa gente no entra en la ecuación. Y es ese cambio de mundo, no solamente por la convergencia tecnológica, porque la tecnociencia era un monopolio del mundo occidental, pero ya no. Ya en Bangalore, ya en Shenzhen, en China, que es donde se fabrican los iPhones, hay convergencia tecnológica, pero algo muy grande. A principios del siglo XX, porque esto es geopolítica, esto no es un tema de idealismo, porque a todos nosotros nos encantaría que la Tierra fuese el paraíso terrenal, el Edén, pero están las pasiones humanas. A principios del siglo XX, Europa era el 22% de la población mundial. Es para que entendamos en qué mundo estamos. Hoy Europa es un 7%. Pero a principios del siglo XX, ¿cuál era la población del planeta? 3.000 millones de personas casi. ¿Cuánto es la población del planeta en la actualidad? 8.000 millones. ¿Cuánto será la población del planeta en el 2050? 9.000 millones. ¿Cuántos habitantes tiene África en la actualidad? 1.400 millones. Pero hay países en el África que cada 20 años duplican su población, y al 2050 en África habrá más de 2.000 millones de personas. Entonces es un mundo que los estados, como seres vivos, necesitan recursos, y nosotros no nos damos cuenta de que en ese mundo somos menos, el mundo transatlántico. Y me atrevo a decir lo que siempre he referido. Desde una perspectiva histórica universal, y por eso traje este libro sobre geohistoria, otra historia de la humanidad, de Christian Gratalup. Desde una perspectiva geohistórica, que no es simplemente en el bosque, donde los árboles que están frente a nosotros nos quitan la vista,
¿Cuándo es que Occidente deja de ser la zona más pobre del mundo? Porque todos los que estudiamos historia recordamos que el desarrollo de las civilizaciones fue en la Mesopotamia. Sabemos que el desarrollo fue a orillas del río Hoangho y el río Yangtze en China. Sabemos que fue al lado del río Indo, del río Ganges, y que la llegada de los europeos a América con Colón, aquel histórico día que cambió el mundo para siempre, que fue el 12 de octubre de 1492, es porque las especias que venían de Oriente no llegaban aquí a Europa. ¿Y cómo Europa empieza ese proceso? Cristianismo católico, derecho romano y filosofía griega. En este caso, profesor, entonces, con Estados Unidos, con Venezuela, vemos una Venezuela que desde Chávez está coqueteando con China, está coqueteando con Rusia. Vemos un Estados Unidos con Trump que quiere que todo permanezca en casa, en cuanto a hemisferio, en cuanto a Estado. Y el resto del mundo, entonces, estamos contemplando eso, pensando en ideologías. Y lo que nos hablas es que más que ideologías, economía. Pero en política. eso perdieron, Daniel, el tiempo la mayoría de gente que nosotros queremos mucho, que fueron nuestros profesores en el siglo XX. Creían que el tema era ideológico y se dieron cuenta que no, que era un tema de intereses. Eso se llama realismo político. Hans Morgenthau es el padre del realismo político. Y el más grande técnico jurídico que tuvo el siglo XX, Hans Kelsen, ante el fracaso de la Sociedad de Naciones, decía, no fracasó porque su concepción no fuese hecha de la mejor manera, no fracasó porque jurídicamente se hiciera un mal trabajo, no, fracasó por la falta de voluntad política de los imperios, porque los chiquitos obedecemos y los grandes mandan. ¿Y cómo se puede establecer esto? Bueno, usted es pequeño y no me apoya. ¿De dónde llegan tus remesas, que representan una base fundamental para tu economía? ¿A dónde van tus exportaciones? ¿De dónde llega, si tienes turismo, el turismo? Simplemente no te compro. ¿Se ve una salida a esta situación actual, a este clima de tensión que hay en la zona, Estados Unidos, Venezuela, el Caribe, lo que hablábamos un poco de cómo esos aires están llegando a Europa? ¿Se vislumbra? Sí, todo eso tiene salida. Y entiendo que la administración Trump ha puesto su empeño en todo el andamiaje militar que ha puesto en el Caribe, porque se lleva al gobierno de Maduro a que negocie. Pero ya la semana pasada, reciente, en estos días, el presidente Trump conversó con Maduro. Las posiciones de Trump son maximalistas. No olvidemos que Trump fue a Corea del Norte, que es un régimen donde se practica la doctrina Juche y es amigo de Kim Jong-un. Entonces Trump lo que va a hacer es negociar. Ahora, un asunto interesante es que tanto Maduro como María Corina Machado, los dos están de acuerdo en poner a disposición de los Estados Unidos los recursos de Venezuela. Entonces yo creo que, como todo, siempre, así lo decía cuando empezó la guerra de Ucrania, no debió haber ocurrido, pero como todo lo que ocurre en la historia de la humanidad, eso se resuelve después en una mesa de negociaciones. ¿Qué a ti te interesa? Toma esto. Y a mí que me interesa aquello. Pues, ¿quién puede imponer una decisión? En este caso, Estados Unidos. Y un elemento importante, Luis Daniel, que es bueno que los amigos y amigas que van a ver esta entrevista lo sepan.
a veces queremos presentar que es la figura del presidente. Detrás de cada jefe de Estado hay un andamiaje. Eso no que usted no es un predestinado. En Venezuela, el poder sale de los cuarteles. El poder pasa por los cuarteles. Desde Cipriano Castro en el siglo XIX, pasando por Juan Vicente Gómez, pasando por Medina Angarita, Eleazar López Contreras, que fue el que sustituyó a Juan Vicente Gómez, pasando por Marcos Pérez Jiménez, que murió aquí en Madrid, luego Wolfgang Larrazábal, y después llegó el acuerdo de Punto Fijo. ¿Y Chávez de dónde venía? De los cuarteles. Así que a veces cuando yo veo que quieren presentar que es tal figura, no. En Venezuela el poder pasa por los cuarteles. En base a eso, a esos cuarteles, se ve un término, una finalización del gobierno de Maduro desde los cuarteles, desde las urnas. Todo se arregla, se negociará con Estados Unidos, llegaremos a un acuerdo. Pero los rumores de prensa, porque nosotros esas informaciones no vamos a tener acceso a ellas, indican que figuras importantes como el caso de Delcy Rodríguez ya han estado conversando con Estados Unidos y se han hecho propuestas de si a Maduro se le deja 2 años más. Todo es posible. Todo es posible. Lo que no podemos es ver el problema de Venezuela desde una perspectiva ideológica. No podemos verlo desde el tema del narcotráfico, porque la mayor parte de la droga que entra a Estados Unidos, según la propia DEA, no es por el Caribe, sino por el Pacífico. Además, Colombia produce más droga que Venezuela. Lo mismo Perú. Y la intervención no está a los pies de Colombia ni de Venezuela. Es decir, no es un tema simplemente de narcotráfico. Aunque es necesario que a los narcotraficantes se le ponga pies juntillas. Eso nadie lo va a quitar, porque uno de los grandes problemas de nuestras sociedades, que es la violencia y otros arquetipos, otros referentes de éxito, es en base a violencia que la provocan esos narcotraficantes, que han hecho un cáncer con metástasis en nuestros jóvenes, porque es muy difícilmente alguno de nosotros no tenga un familiar que haya caído en el vicio de las drogas y lo que eso significa para una familia. Sin contar las muertes que se producen por violencia que provocan esos grupos criminales. Ejemplo, Brasil, que recientemente la policía mató más de 140 personas en una favela que eran miembros del Comando Vermelho, porque tienen 2 grupos criminales allí que se sustentan básicamente del narcotráfico. Así que no pensemos simplemente que es la lucha contra las drogas. Yo, que soy un señor mayor y muy mayor, recuerdo de niño, en mi casa se coleccionaban las revistas Reader Digest, que mi padre, desde Sabana Grande de Boyá, Un campo de la República Dominicana. un campo de la República Dominicana remoto, que yo siempre hago la analogía con Macondo, buscaba en la ciudad de Santo Domingo. Y parece que consiguió una revista de los años, era finales de los años 40, y en la portada decía, lucha contra las drogas. Señores, recordemos que Inglaterra se posicionó económicamente en el mundo, fue llevándole opio a China. La guerra del opio de 1839 a 1842. Que una de las grandes quejas de los chinos fue que le llevaron el vicio del opio allá. Y cuando los chinos quisieron prohibir ese negocio, le declararon la guerra y le quitaron Hong Kong en los tratados desiguales. Entonces, lo otro es que Alain Lebrousse, que es el gran experto de la geopolítica de la droga del mundo, expresa que, por ejemplo, en los países que producen droga,
quizás se lave un 30% de lo que generan, pero el 70% ¿dónde se queda? En la Asociación de Ahorros y Préstamos, de la Cooperativa de Ahorros y Préstamos de Chiapas, o de Guadalajara, o de algún lugar remoto en el Catatumbo, allá en Venezuela, o en el Chocó, en Colombia. No, se quedan ¿dónde? En la gran banca internacional. En la actualidad, porque el ejercicio mío es el del académico. El académico es como el odontólogo. No importa que usted se cepille bien los dientes y use hilo dental. Usted necesita hacerse una profilaxis, así sea una vez al año. El académico, en base a toda la información que puede analizar, dice, ¿qué es lo mejor para una sociedad? Entonces, en base a ese análisis, yo lo que hago es presentar los hechos. La economía mundial, por más de 400.000 millones de dólares, está engrasada con dinero que viene del narcotráfico, del tráfico de armas. Y a veces se nos quiere presentar que el gran problema con el narcotráfico está en nuestros países cuando no queremos mostrar lo que está sucediendo a donde está la demanda. En base a eso, ¿qué es lo mejor para esas sociedades, profesor? Lo que pasa es que el problema de las drogas es una guerra que está perdida si no hay un consenso de todos los países que componen el orden internacional. Uno de los grandes desafíos que tenemos como especie humana es darnos cuenta que en el mundo que nos encontramos en la actualidad no es un mundo que los grandes desafíos que tenga los puede presentar, los puede enfrentar por sí solo un país por más grande que sea como India, un país por más grande que sea como China, o un país por más poderoso, incontrastable su poder militar, como es Estados Unidos. Tiene que ser con el consenso de todos. Y no creo que vaya a haber, porque mucha gente, y a veces nosotros somos ilusos. ¿Y quién ha dicho que el orden genera beneficio en algunos sectores económicos? No, el desorden. ¿Quién se beneficia de las ventas de armas? El vendedor. Los países ricos. Usted puede estar seguro que ni Ruanda ni Burundi son exportadores de armas. ¿Quiénes son los grandes vendedores de armas? Cuando yo veo a la gente defendiendo a las grandes potencias, oiga, los países pequeños debemos tomarnos una pastilla de Ubicatex de 1000 miligramos y tomar en consideración que para ellos nosotros somos simples peones. Y decimos, no, porque tal imperio es mejor. No hay un imperio ni mejor ni peor que el otro. Lo que tienen esos imperios son intereses y los países pequeños no estamos dentro de su interés nacional. Por eso hay que buscar la forma de ir más allá de toda esa propaganda que hay en las redes y ver las cosas desde una perspectiva realista y darnos cuenta de que lo único que puede hacer que de cara al futuro el mundo cambie es nosotros haciendo conciencia con nuestros hijos, con nuestros niños, de que son ellos los que van a tener la responsabilidad de ver el mundo desde una perspectiva universal, no simplemente desde el coto donde se encuentran.